Del salario mínimo en Estados Unidos tendrá que esperar después de que los demócratas incluyeron la medida en el nuevo plan del estímulo contra el coronavirus. Tuvieron que retirarla por no contar con los suficientes votos en el Senado. Trabajadores y organizaciones de activistas llevan más de una década presionando para conseguir un incremento. Recuerdan que quienes tienen un salario mínimo a tiempo completo básicamente viven en el umbral de la pobreza. A la medida se oponen buena parte de los republicanos y muchos empresarios que aseguran que una subida significativa supondría la pérdida de empleos y afectaría al negocio pequeño. Elena Villar lo analiza. Gaby Jones cobra $11 la hora pese a ser la encargada de un local de comida rápida. Ha vivido siempre al límite de la pobreza y solo un aumento del salario mínimo podría sacarla de esa situación. Yo vivo esperando a que llegue el salario. Tengo que depender de mi pareja para pagar la mayoría de las facturas. Solo cobro lo suficiente para pagar los recibos y para echar combustible al coche 3 veces con $20 cada vez. Así que me quedan como $60 u $80 extra. A veces tengo incluso que retrasar el pago de mi factura telefónica porque no tengo lo suficiente. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, alrededor de 27 millones de estadounidenses obtendrían un aumento salarial a mediados de esta década y 900.000 saldrían de la pobreza de haberse aprobado la subida del salario mínimo a $15 por hora para el año 2025 presentada por Joe Biden. El plan de momento está paralizado tras no contar con suficientes apoyos en el Senado. Es importante comprender que los empleados de la industria alimentaria deben priorizar los ingresos sobre la comodidad y la salud en este momento y comprender que un salario de $15 es solo un comienzo de lo que deberíamos hacer para cualquier trabajador que recibe un salario por debajo del mínimo o vive de propinas. No se trata de conseguir algunos centavos, es un asunto vida o muerte para muchas personas. El salario mínimo federal en Estados Unidos está estancado en los $7,25 la hora desde el año 2009, aunque en la actualidad 29 estados y 45 ciudades decidieron establecer una cantidad superior. Prácticamente la mitad del país sigue el límite nacional. Esto pese a que un análisis del Instituto de Tecnología de Massachusetts asegura que, incluso con la subida, una familia típica de 4 miembros no podría pagar lo básico en ningún territorio de Estados Unidos. Actualmente no hay ningún lugar en Estados Unidos donde un trabajador pueda vivir del salario mínimo federal de $7,25. La situación es aún más grave para los trabajadores que reciben propinas, que ganan solo $2.13 a nivel federal en muchos estados, que tienen un salario por debajo del mínimo. Quienes se oponen a la medida argumentan que un aumento salarial nacional llevaría a las empresas a eliminar empleos, unos 1,4 millones de puestos de trabajo, según la Oficina de Presupuesto del Congreso. Según una encuesta de la cadena NBC, un tercio de los propietarios de pequeñas empresas dan por hecho despidos de aprobarse la subida. Lo paradójico de este asunto es que desde que Franklin Delano Roosevelt aprobase el salario mínimo en los años 30, este aumentó no solo en base a la inflación, sino a la productividad hasta 1968. Según cálculos del Centro de Investigación Económica y Política, de haber seguido con esta tendencia, el salario mínimo en la actualidad estaría en los $24 la hora. Se eligió un presidente republicano, Richard Nixon, con sus cambios económicos en los años 70, y el tema salió de su agenda. Básicamente, el compromiso de garantizar que los trabajadores de las capas bajas compartan el crecimiento de la economía prácticamente desapareció. Entonces, ni siquiera hemos tenido el salario mínimo a la par con la inflación en los últimos 42 años, 43 años desde el 68, y mucho menos un crecimiento en base a la productividad. Medio siglo de castigo para los trabajadores más pobres que ni siquiera con un presidente en principio favorable al cambio saben cuándo empezarán a dejar de perder. Elena Villar, RT, Estados Unidos.